Bueno, continuando con el ejercicio que quedó de tarea para que ustedes suban al aula. Teníamos que ya habíamos esta X, porque está acá. Ah, bueno, esta X acá. Teníamos ya dividida la circunferencia, dividirlo en 12 partes. La tarea era pues terminar la figura, ¿cierto? Terminarla acá y terminarla acá. Bueno, yo sí no la he hecho porque pues la dejé ahí. Bueno, entonces este ejercicio me dice, hay una segunda parte de ese ejercicio que dice, allí o sea, ahí ya encontramos ya, simplemente es hacer el cono en todas las vistas, viendo la visibilidad. Y el otro punto que me pide el ejercicio dice, hallar la intersección que produce un plano que pasa por la mitad del eje y forma 45 con la base y definir qué sección cónica genera. Entonces, si ustedes se acuerdan, la vez pasada veíamos que cuando yo trazo un plano de corte, ¿sí? En este caso sobre una sección cónica, sobre una superficie cónica, perdón, él me genera unas secciones de esta sección cónica. Y la sección cónica tiene una forma, ¿sí? Dependiendo de cómo el plano de corte hace el corte sobre la superficie cónica. Entonces, o la inclinación que el plano de corte tiene con respecto a el ángulo de conicidad. Recuerden que el ángulo de conicidad es el ángulo que forma la generatriz más externa con la base, ¿sí? Entonces, en este caso, este ángulo que forma acá entre la base y la generatriz más externa es de 66.36. Entonces, si el plano de corte era paralelo a la base, pues la sección cónica que me forma es un círculo. Si el plano de corte tiene un ángulo menor al ángulo de conicidad, o sea, menor a 66.36, la sección que forma es una elipse. Si el ángulo de corte, o el plano de corte, perdón, es igual o sea, tiene la misma inclinación del ángulo de conicidad, es una parábola. Y si el plano de corte tiene un ángulo mayor al ángulo de conicidad, pues es una hipérbole. Esta es la sección que forma. ¿Listo? Por ejemplo, esta elipse no tiene que ser completa, pues depende cómo esté el ángulo, el ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, en este caso voy a hacer otro corte, ¿sí? Voy a hacer un corte aquí en esta capa, voy a dibujar un planito acá. Pongámosle un color así. A esta, pongámosle un verde así intenso. Entonces, en ese caso, digamos, ¿qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Entonces, el ejercicio me dice, bueno, hay una intersección que produce un plano que pasa por la mitad del eje, ¿cierto? Entonces, por la mitad del eje, ahí pues yo tengo que definir un eje, digamos, en este caso, voy a trazar aquí el eje con respecto a la mitad. Voy a ocultar un momentito las otras secciones para que no me estorbe aquí. Entonces, me dice hallar el ángulo, la sección cónica forma un plano que pasa por la mitad del eje. Entonces, lo que me dice el ejercicio es que el plano va a pasar por la mitad del eje. Digamos, si voy a buscar la mitad de esta línea. Entonces, yo aquí puedo seleccionar en esta vista. Tengo esa línea, voy a buscar la mitad. Ahí es la mitad, donde puse ese puntico es la mitad. Entonces, el plano va a pasar por ahí, por la mitad, ¿sí? Y va a formar un ángulo de 45 grados con la base. Entonces, la base es esta. Si yo quiero una línea a 45 grados, sí, voy a trazar aquí 45. Una línea 45, ¿sí? Entonces, mire, ahí tengo una línea, esa línea está formando un ángulo de 45. Si yo voy a comprar el ángulo que forma esta línea con esta parte, si voy a comprar el ángulo que forma esto con esto, trazo una línea acá como guía también para. Entonces, si voy a probar el ángulo que
forma esta base con esta línea. Sí, bueno, ahí me dice que es 45 grados, ¿sí? O sea que ese plano debe tener esa inclinación, pero esos 45 grados o pueden ser hacia allá o también podría tener una línea, ¿sí?, que vaya hacia el otro lado. 45, pero para este lado, ¿cierto? O sea, si yo mido cuánto hay acá, ¿qué ángulo hay? Ahí está formando esa línea. Entonces yo digo ángulo entre esta línea y esta curva, 45, ¿sí? Entonces la línea, el ángulo, ahí no me dice, porque no especifica, digamos, una pendiente, por ejemplo, positiva o negativa, ¿sí? O sea, no me dice hacia qué lado va, ni me da una orientación, ni me da una referencia hacia qué lado deben salir los 45, ¿cierto? Entonces, este plano que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, yo lo podría tener a 45, ¿cierto? Entonces, voy a voltearlo a 45, o sea, por este ángulo, 45, ¿sí? Ahí está 45, pero tiene que pasar por la mitad, o sea, tiene que pasar por acá, ¿sí? Entonces, ahí me dice, un plano de corte que pasa por la mitad del eje y forma un ángulo de 45, ¿sí? Entonces, ese sería el plano de corte. O sea, yo tengo el plano de corte acá, paso por la mitad del eje y formo un ángulo de 45 con la base. Esa es la indicación para construir ese plano, ¿sí? Que si el plano puede ser para el otro lado, o sea, digamos, ¿sí? O sea, hacia allá, forma 45, aquí está formando 45, ¿cierto? Con la base, ¿sí? Es paralelo a esta curva, es paralelo. Y hacia allá. Entonces, no me dice, el ejercicio no me indica hacia qué lado es, pero el corte que él haría es igual. Digamos, en este caso, el corte lo haga para este lado. ¿Sí? Lo ponemos un poquito más grande. Lo haga para este lado o lo haga para el otro. Digamos, la figura, ¿sí? O sea, si lo hiciera para el otro lado, la figura es igual. O es para un lado o es para otro, pero la figura es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, 45 que pasa por la base. Aquí tengo diferente que el tamaño es, de acuerdo al ejercicio, ese tamaño es como diferente, ¿no? De pronto este cono es un poquito más pequeño. Entonces el corte que va a hacer esa figura, pues es un corte pasando por la mitad de la base, formando un ángulo de 45 y paso por la mitad del eje. En este caso, este cono es mejor. Entonces la figura que me va a formar, pues es esta figura, esta sección que yo veo ahí, que el cono en este caso tiene una altura de ¿cuánto era? De 7, ¿era? De 7, bueno, aquí, ¿cuánto tenía esta línea? A ver si podemos hacer el mismo cono. Es 25. Vamos a hacer un cono acá. Un cono. ¿De qué radio tenía este? Pero lo hacemos igualito. A ver si salgo de una duda acá. Este tenía una base de ¿cuánto era? De 73. Entonces voy a hacer aquí un cono de acá de radio 7.3 y de altura 7, o sea, 7 de altura. Es como así. Ah, pero me quedó de pérdida, con razón. 7.3 de diámetro está marcando acá. Voy a hacer otra vez acá. Sólido. Cono, base del cono, o sea, sería 3.5. 3.65. Ah, pero es 3.65 y 7 de altura. Bueno, ese es el cono.
pequeñito. Y voy a trazar una eje aquí, eje de 7. Pues ahí está la línea. Y un plano, pero entonces no tan grande. Puedo hacer más pequeñito. Unos 45. Pero hacemos un poquito más pequeño. Listo, vamos a mandar este ahí está acá para ver el otro color. Y el plano aquí verde. Entonces en el ejercicio me dicen que tiene 45 de inclinación. ¿Sí? Aquí tengo una línea de guía. Voy a ponerle el centro. Es ahí en ese punto. Entonces de este punto lo vamos a desplazar acá. ¿Sí? Entonces, mire, aquí ese es tal cual el ejercicio que tenemos allá. Entonces es un cono que tiene 7 de altura y de base tiene 7.3 de diámetro, ¿cierto? Entonces 7 de altura por 7.3 de diámetro. Entonces, mire, esta es la figura que yo debería observar allá. Entonces, cuando él hace el corte, ¿sí? Entonces voy a mirar qué figura me forma, entonces voy a decirle que lo corte, voy a decirle que haga un split acá de esta figura, de esta figura con esta. ¿Sí? Entonces ahí me queda que la figura que él va a formar ¿sí? Yo voy a ver así, pero que la veo en colorcitos. Queda más como chévere. Pero entonces, split. Selecciono objetos. Ay, pero que no me está dejando la figura interna. ¿Sí? Entonces, ese es el corte que él haría ahí, ¿sí ven? Así. Mira, ahí se ve eso, incluso sobre el plano de corte. Esa es la figura que me haría. Esa figura es la que yo debo ver ahí. ¿Qué tipo de figura es esta o qué sección es esa? Entonces, yo debo revisar si el plano de corte, ¿sí? Entonces, en este caso, voy y reviso acá, puedo visualizar. Entonces, el plano de corte. Entonces, si el plano de corte tiene un ángulo menor al ángulo de conicidad, entonces es una sección cónica tipo elipse. Si es igual, o sea, paralelo, sería parábola, y si es mayor, hipérbola. Entonces, en este caso, la sección cónica está formando una sección cónica de elipse, así no esté completa, ¿no? O sea, así, digamos, la figura, ustedes ven, pues aquí como que cortó un pedacito, ¿sí? Acá, cortó un pedazo, pero pues porque llegó aquí al piso y pues pasó por acá y luego se vino por toda esta superficie, pasó alrededor y se fue hasta allá. Pero entonces es una elipse, sería una parábola, pues si no, esto no tiene esta inclinación. Y sería parábola si tiene el mismo ángulo en conicidad. Entonces en este caso, como el ángulo es menor, pues la sección que forma es una elipse. ¿Listo? Vamos a ver cómo hacemos eso aquí en este dibujo que tenemos aquí. Entonces, lo primero es, yo, ¿dónde voy a hacer eso? ¿Dónde voy a trazar las indicaciones que me dan acá? Pues donde yo vea la base, donde yo pueda medir ese ángulo con respecto a la base. Entonces, la única vista donde yo tengo la base, pues aquí no tengo la base de filo, perdón, es en esta vista. Y aquí tengo el eje donde puedo mirar cuál es la mitad, lo tengo en longitud real, entonces tiene que ser en esta vista. Entonces, este es el eje, este de aquí, este es el eje, y este punto que yo marqué aquí es el centro, esa es la mitad de ese eje. Entonces, ahí este eje mide 7, entonces está a 3.5. ¿Y cómo mido el ángulo? Entonces, aquí tengo la base, entonces voy a traer la escuadra de ángulos, ¿sí? Traigo la escuadra de ángulos y la ubico alineada con la base, la puedo ubicar aquí en la mitad,
¿sí? Aquí en la mitad de del eje, y medir un ángulo de 45, ¿cierto? Entonces, lo que les decía ahorita, los 45 yo lo puedo medir o para este lado o para este lado, cualquiera. El ejercicio no indica hacia qué lado debo medir los 45 grados, ¿sí? Entonces, yo lo podría medir para este lado o para este lado. Entonces, en este caso, voy a utilizarlo para este lado. Entonces, yo tengo una referencia aquí, ¿cierto? Esta línea negra de acá, esta línea negra que yo tracé aquí, tiene un ángulo de inclinación de 45 con respecto a la base. Pero pues por ahí no pasa el plano de corte. El plano de corte me dice que tiene 45 con respecto a la base, pero pasa por la mitad del eje. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Pues cogen su escuadra, la escuadra de cualquiera, ¿sí? En este caso, colocan la escuadra pues alineada con los 45. Por ejemplo, podría hacer con la de 45 de una vez, porque esta sería sencilla hacerlo con la escuadra de 45, ¿sí? Entonces, si yo lo hago con la escuadra de 45, pues ahí ya tengo los 45. ¿Sí? Entonces tengo esta alineación, aquí están los 45, y lo que yo debo hacer es que, o sea, pues esta distancia que yo tengo acá, pero la ubico bien, está un poquito torcida. Esta distancia que yo tengo aquí, esos 45, mire ese ángulo que está formando acá de 45, pues ubico una escuadra aquí de base y lo puedo mover hasta la mitad y trazarla acá. Entonces aquí trazaría esa línea que baja por ahí. Entonces voy a ubicar la escuadra aquí en el centro y voy a trazar una línea acá. Está como torcida esta línea. Voy a poner más derecha. Pues ahí está. Vamos a ver que se movió ayer. Sí, ahí está, listo. Entonces paso esa línea que pasa por el centro y tiene un ángulo de inclinación de 45. Listo, ese es mi plano de corte. Esa línea azul que yo tracé aquí. Por ahí va a pasar. Si ve que está igualito que acá. O sea, si yo lo veo de perfil. Corta aquí y corta acá arriba. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a marcar todos los puntos de corte. Entonces, todos esos puntos de corte que yo encuentro acá, con el piso, con la base, con los elementos, incluso con la línea verde que utilicé para construir ya, los voy a marcar. Como los tengo aquí marcaditos, yo simplemente los voy a trazar acá. Los voy a trazar todos ahí, los voy a ubicar. Creo que voy a correrlos un poquito porque está corrido esto un poquito. Pero voy a ubicarlos bien. Entonces este va acá, ¿cierto? Con esta lista, este va aquí, este punto de corte va aquí, el D. Los puedo nombrar, obviamente va aquí en el centro. Este va aquí, este aquí, y este aquí, que sería el punto final. Bueno, pueden ser más pequeños. Yo los coloco así de grandes pues para que se vean, pero igual solo es como marcarlos y ya. Bueno, listo, ya marqué todos los puntos de corte, ¿sí? Ahí. Por ahí va a ir el corte. ¿Para qué trazo esto? Pues para pasarlos a esta vista y para pasarlos a esta vista. Entonces pasemos lo primero a esta que es más sencillo. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Entonces las proyecciones pues las voy a hacer al contrario. Ahorita para construir esto pues yo dividí la circunferencia en varios elementos. Esos elementos los devolví acá. Ahora voy a hacer al revés. Voy a llevar estos elementos, o sea, esta proyección de puntos la voy a pasar allá. Ya aquí tengo aquí las proyecciones hechas, entonces pues puede rendir un poquito más. Van paralelas todas esas proyecciones, pero creo que me quedaron un poquito corridas, entonces voy a ajustarlas acá de una vez. Entonces, las proyecciones van acá, de cada uno de los puntos, yo proyecto, voy a ubicarlas bien derechitas. Esta proyección acá, esta acá, esta aquí y esta acá. Listo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy devolviendo todas las proyecciones de los puntos para encontrarlas y dibujarlas acá. ¿Dónde voy a ubicar estos puntos? Entonces, este punto en la base, este punto con el elemento B9 y B11, este con esta línea verde que traeré para hallar BX, esta para hallar B12 y B8,
B1 y B7, B2 y B6. ¿Listo? Entonces, donde están los cortes, pues proyecto. Listo, aquí ya paso las líneas. Ahora debo encontrar los puntos. También ya los tengo dibujados acá, entonces para que me rinda más. Voy a ubicar, pero están como un poquito corridos. Entonces lo voy a volver a ubicar. Entonces, ¿qué debo revisar? Debo revisar los puntos. Entonces, este punto, ¿dónde corta? Este punto corta la base. Entonces, pongo la base aquí. Si están corridos, no sé por qué se me corrieron. Bueno, y la base aquí, ¿sí? Este punto viene proyectado por acá y corta B11 y B9. Entonces, debo buscar B11 y acá B9. Este punto viene por acá, ¿cierto? Y corta la línea BX, que fue la que hice acá. Entonces, la línea BX es esta. Este punto viene por acá. Este punto D corta la línea B12 y B8. Entonces, B12 acá y B8 acá. Estos puntos todavía no los puedo determinar. ¿Por qué? Los voy a volver a determinar. Porque el punto de corte E está sobre la línea arista B1 y B7. Pero entonces mire que la B1 y B7 está sobre la línea de proyección. Entonces me toca ahorita proyectarlos sobre otra vez y traerlos acá. Aquí está B2 y B6, ¿cierto? Entonces este punto de corte, sobre este punto F, está sobre la lista B12 y B6. Entonces, punto de corte sobre B2, el punto de corte sobre B6. Este punto de corte G está sobre la lista B3 y B5, ¿cierto? Entonces, B3 y B5. Y el último, sobre el punto H, está sobre B4. B4, ¿listo? Entonces así va más o menos el dibujo. Este punto E, cuando lo voy a proyectar acá, pues no lo puedo proyectar acá. Pero entonces, ¿qué hago? Pues entonces lo bajo aquí, como ya tengo hecho este dibujo, ¿sí? Entonces, mira, aquí está ese punto. Voy a ponerlo en otro color para que aquí se vea. Sí, mira, ahí está. Este es el punto, la proyección del punto E acá. ¿Para qué lo paso acá? Para que pues, yo pueda tomar la distancia. Acá. Acá. Entonces acá dice 35, 36, 37, casi 38. Y este punto está a 75, casi a 76, ¿sí? Entonces esas distancias son las que yo voy a pasar acá. Entonces con la escuadra, con la otra, se vienen aquí a esta vista, se ubican sobre la proyección de B1 y de B7. Entonces, primera distancia, 37, casi 38. Entonces voy a utilizar unos punticos de acá. Aquí entonces este iría a 35, 37, 38, casi como por acá, ¿sí? Y el siguiente está a 75. 75, casi 76. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esa figura que yo veo ahí, ese dibujo, mire que tiene que ser como este, ¿sí? Ahí. Sí, entonces yo tengo que ver ese dibujo acá. Yo lo tenía hecho acá, pero si se movió, entonces como que me quedó extraño. Lo vuelvo, o si no lo vuelvo a hacer, es que me quedó como más pequeño. Bueno, más o menos ahí está como extraño. A ver si no lo vuelvo a hacer. Ya.
Voy a volverlo a hacer. Entonces, pues, como tengo los puntos, lo puedo hacer a mano, por ejemplo, ¿sí? Podría trazar, esperen, una línea de aquí hasta acá, que sería el primer corte. Ponerlo un poquito más grueso, para que se vea. Bueno, aquí estos hay que hacerlos a mano. Voy a hacerlo a mano. A ver cómo me queda. Entonces voy a unir este punto con esto. Voy a hacer así grueso como para que quede más fácil. Sí, y este punto. Bueno, ahí. Voy a poner un poquito menos grueso porque está muy grueso. Bueno, ahí para que quede como mejor. Ese es el dibujo. Ya lo hacemos otra vez acá, porque más derechito ese. Ese es el dibujo. Voy a sacarlo aquí aparte. Y voy a dibujarle aquí ponerle un color. Y esa es la sección, ¿sí? Entonces, igual. Bueno, obviamente que es perfecta, pero la sección que yo debo ver es esta, ¿sí? Así, cerrándose aquí, abriéndose acá, se cierra acá, se abre acá, se cierra acá, ¿sí? Voy a hacer un poquito más redondita, pero pues de pronto necesitaría como otro punto igual que acá para hacerlo acá. Para que quede igual de redondita a los dos lados. Entonces, esa es una sección cónica que sería como elipse. ¿Por qué? Porque el plano de corte con respecto a el ángulo de conicidad es menor. Bueno, tendrían que determinar ustedes cómo se ve esa sección cónica acá y cómo se ve esa sección cónica acá. Y suben el ejercicio con con todas las secciones cónicas hechas. Ahorita, mientras ustedes hacen un ejercicio, yo voy a terminar para ver si lo dejo ahí terminadito. Bueno, no sé si hay preguntas o están dormidos, pero si hay preguntas, hacen ahorita. Si no, vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con el siguiente tema, no, tipo de secciones, que sería secciones cilíndricas. Profesor, esto una pregunta. ¿El ejercicio lo podemos subir, digamos, todo completo o lo subimos, ¿No? digamos, Completo. un ejercicio? Ah, ok. Pues sí, completo. Ya igual si ya no lo han subido, pues ya terminen y lo suben completo. ¿Sí? Sí, pero podrían haber subido como la primera parte, como todo terminado pero pues yo veo que varios no lo han subido. Los que no lo han subido, pues los que lo subieron, pues sí, entonces agréguenle una continuación al ejercicio único, al ejercicio 1 y le ponen B, o sea, ya digamos con el corte o algo así. Porque recuerden que el ejercicio se llama ejercicio 1, construcción de superficies cónicas. Entonces, si ya lo subieron terminado, pues entonces el siguiente son superficies cónicas, sección, y ya le dejan el 1 y le ponen sección para una segunda parte. ¿Sí? Entonces, si quieren subirlo en dos partes, está bien. O sea, la primera que sería como dibujar la superficie cónica y la siguiente de la superficie cónica con la sección. ¿Listo? Entonces, también puede ser así. Pero le dejan el 1 ahí como para que sea el mismo ejercicio. Bueno, entonces 5 minuticos ahí para que vean este ejercicio, a ver si hay dudas. Yo ahorita lo completo acá, mientras ustedes de pronto hacen el otro ejercicio, yo completo acá para dejar ese ejercicio completo.
Y ayer pues hicimos con el otro grupo un ejercicio, pero me pareció un poco como, bueno, igual ahorita lo vemos, pero yo pensaría que es mejor hacer otro. Es que el de ayer tenía un nivel de dificultad, pues no tan alto, pero pues igual ahorita lo revisamos. ¿Cuál era este? Cilindro, es el del cilindro. Entonces ahorita hacemos este. Pues es que ya lo tengo aquí con las medidas. Si nos ponemos a hacer otro, pues como que... Vamos a hacer este. Entonces, 5 minuticos acá, no sé, para que pronto revisen ahí esto. Dejemos 10 minuticos igual. Muchísimo. Vamos a tomar un tinto. Y continuamos con el siguiente ejercicio, que sería pues la construcción de superficies cilíndricas, que pues la verdad no tiene mucha diferencia con respecto a esto. Es muy parecido. Nosotros ya vimos un documento aquí en la construcción de un cilindro recto, sí que es este. O sea, realmente el procedimiento es muy parecido, es llevar el eje a tamaño real. Bueno, si es recto, mañana vemos oblicuos, aunque la diferencia tampoco es muy grande. Mañana vemos oblicuos y con eso pues no complicaríamos más el tema, solamente hacer o cilindros rectos o cilindros oblicuos, conos rectos o conos oblicuos y ya. Y pues, ¿cómo marcamos la sección? La sección generalmente siempre se marca cuando yo estoy viendo la base de filo y el eje en tamaño real, ahí puedo marcar la sección para después hallar en los otros. Entonces, digamos, el procedimiento es muy parecido. Entonces, ahorita hacemos un momentico, ahora aquí el... Profe, ¿puede repetir cómo sacó las distancias de él? Ya, 2 minuticos. Las distancias de... es que lo que pasa con E, sí es lo que pasa con E, ¿cierto? Que si voy a pasar de, pues es fácil porque aquí está la lista, el elemento y aquí está el elemento, ¿cierto? Pero pues como E lo voy a pasar acá y está sobre la misma proyección, pues ¿cómo saco dónde va a quedar esos puntos E? ¿Cierto? Sobre las aristas B1 y B7 o sobre el elemento B1 y B7. Pues lo paso a esta vista, o sea, que aquí sí me quedaría fácil encontrar el punto E proyectado sobre la lista B1 y el punto E proyectado sobre la lista B7, ¿cierto? Ya como las tengo aquí dibujadas. Y después lo paso con terceras distancias. O sea, estas distancias de acá, pues las puedo medir acá. ¿Sí? Entonces, la distancia de aquí esta acá, pues es esta distancia de aquí a acá. La distancia de aquí hasta acá es esta de aquí hasta acá. Por eso proyecté este de acá. ¿Sí? ¿Sí es claro? Porque pues no tengo manera de averiguar dónde está esa proyección porque está sobre la misma proyección. A ver, dice John. A ver, una pregunta. La auxiliar 2 en este ejercicio se trazó en la parte trasera del cono, pero en el documento de guía de cómo hacerlo paso a paso, la auxiliar se trazó en la parte delantera. No afecta nada. Pues, ¿qué afecta? Sí afecta la visibilidad, exacto, de John. O sea, porque, o sea, si yo hubiera puesto, porque es que en este caso, pues por facilidad hacerlo acá era, pero sí, yo la podría haber trazado acá, ¿sí? ¿Cierto? Eso es lo que usted dice, o sea, para el otro lado, ¿sí? Eso es lo que dice que la sacamos es no para este lado, sino para este lado. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues entonces me tocaba era proyectar las líneas para allá, ¿cierto? Para este lado, ¿sí? Y igual, allá me va a quedar el círculo, pues aquí me va a quedar el círculo, pero ¿qué habría diferente? O sea, realmente la visibilidad, o sea, si yo dibujo esto acá, o sea, porque es que estas son como guías, pero realmente si yo quisiera trazarlo, a ver, voy a pasar medio círculo, ese pedacito de círculo para allá. O sea, yo podría tener ese círculo a este lado, ¿sí? Acá, ¿cierto? Ahí. O sea, tendría lo mismo, pero que no afecta nada. Pero que sería lo único diferente. Si a usted le dicen, bueno, analice la visibilidad,
¿cómo se ve el cono acá? Entonces, como usted tiene la punta del cono cerca a la auxiliar, entonces aquí la punta del cono sería visible, ¿sí? O sea, aquí las aristas, estas aristas serían visibles. Pero, ¿qué pasaría acá? Entonces sería al revés. Como tiene la base del cono cerca, entonces lo que ve es la base y lo que va a ver oculto es, ve. O sea, estas aristas aquí tendrían que ser atrás. O sea, así. Sería lo único ahí que, en qué afecta, sería como la visibilidad, pero el ejercicio es igual, ¿sí? O sea, sería así. Yo vería las aristas que van, ve oculta por la base. Ya esto no afecta en nada. O sea, el procedimiento es exactamente el mismo. Sí, o sea, es como yo veo aquí esto, ¿sí ven? Entonces veo, por ejemplo, yo le voy a colocar una vista técnica acá. Entonces, mire, por ejemplo, en este caso, el corte, como lo estoy viendo desde arriba, ahora lo voy a ver desde abajo, ¿sí? Entonces ahora queda todo el corte es como oculto, ¿sí ven? Y queda este corte visible. Si lo veo desde arriba, entonces queda visible esta línea y oculta esta línea. Entonces, eso es lo único que afecta, pero el corte no se va a ver afectado en nada. Bueno, voy a dejarlo ahí 5 minuticos y ya vemos el siguiente ejercicio. Si hay más preguntas, pues me escriben ahorita ahí por el chat. ¿Cómo quedaría el punto C?
Es que el punto C yo lo localicé, a ver, el punto C, no sé si se acuerdan del ejercicio, Jorge. A ver, el ejercicio, ¿cómo hicimos nosotros para hallar este punto X? No sé si se acuerda que trazó una línea que pasaba por S, ¿cierto? Y cortaba en la base en el punto X. Ese punto X lo pasé aquí y ese punto X fue el que me determinó el radio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, este punto C yo lo ubiqué sobre ese elemento que yo tracé ahí, que era BSX. Entonces aquí está BSX, entonces ese punto C está ahí. Sí, no sé si se acuerdan. Entonces, por eso lo marqué, pues, entre más puntos guía tenga de referencia, porque mire que, por ejemplo, aquí este punto guía de referencia me ayuda a trazar mejor la curva. Aquí en este lado no lo tengo, ¿sí? Porque como que no tengo una línea Profe, guía. ¿cómo quedarían en la vista de abajo? ¿En dónde? ¿Acá? En donde lo estamos pasando, sí. Aquí a este, pues tendría que pasar, es que como no lo he hecho, tendría que pasar X acá, trazar la lista BX y ahí lo encuentra, sobre la lista BX. Ahorita lo termino, pero es eso, o sea, es tomar la distancia cuando estamos construyendo el de abajo. La distancia que hay acá, ¿cierto? Bueno, aunque este es fácil, simplemente, no necesita tomar distancia. Este lo que necesito es proyectar el punto X acá. Mire, el punto X estaba acá, es que no lo había marcado. Este era X. Esta era la lista, esta verde que tengo acá, voy a ponerle el mismo color. Esa arista es esa, ¿sí ven? Entonces el punto C, voy a pasar el punto C. Esos puntos de corte de tica los paso en otro color para que me queden diferentes. Los paso con este. Entonces, mira, ahí va C, Entonces C. Control C. Control B. Voy a colocar ese color. Entonces C está aquí. ¿Sí? Entonces ya tengo los puntos marcados. Mira, aquí, por ejemplo, este punto de acá. B. Bueno, igual ahorita voy a hacer ese punto A que está en el piso. Este punto A que está en el piso, tengo dos puntos de corte. Les tengo acá. Y tengo acá. ¿Sí? Porque me recuerden el ejercicio, mire. En el piso él tiene dos puntos de corte, mire. Este y este, ¿no? Paso una línea. Pues ahí están los puntos de corte. Es el punto de corte sobre X. Ya tengo aquí los puntos de corte de E. Aplica paso el resto y dibujo. Y miro cómo se dibuja ahí el resto. ¿Sí? ¿Sí le quedó más claro? Sí, señor, gracias. Bueno.
Bueno, les voy a dejar la otra vista. Bueno, no sé si necesitan esta vista. Voy a sacar aquí. El otro ejercicio es este. Voy a hacer el mismo entonces. Saca, sí, recuerden que los puntos aquí A, B es una línea. Ese es el punto 1, ese es el punto O', la línea B, y el punto 1. Ese es 1. Este es un 1. Voy a cambiar el... Vamos que se entienda. 1.1, ese es el punto 1. Y esos que hay ahí son las medidas. Entonces el punto, la línea B está aquí a 1.5, a 3D desde aquí a 3, a 2.5 entre A y B. El punto O' está por la misma proyección de A 6. Este es el 6 de acá. El punto 1 está a 2 centímetros y está a 1.2 del punto B. Aquí está a 4, a 1.5, a 3 y a 6.5 sobre la misma proyección. Vamos a hacer ese ejercicio y ese es el enunciado. Dice construir un círculo circular recto. Nos das unas indicaciones para sacar el ejercicio porque no tiene, bueno, no está, digamos, como ese ejercicio que nosotros veíamos ayer, la clase pasada. Por ejemplo, ese ejercicio, pues, nos daban, bueno, aquí no nos dieron mucho porque era lo de la construcción, pero nos daban unos elementos y pues aquí lo que yo tengo que tener claro el procedimiento es que yo debo buscar el eje del cilindro circular recto, debo buscar su longitud real. Cuando tengo su longitud real, tengo la base de filo y ahí ya puedo determinar el radio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio no nos dan ni la altura del eje, no nos dan el radio. Entonces, nos dan unos elementos con los que yo puedo sacar eso. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este como segundo ejercicio. Te les voy a dejar esta medida acá. No sé si necesitan ya visualizar el otro o ya quedó claro este ejercicio. Igual les voy a dar un tiempo ahí para que lo termine. Bueno. Entonces, y lo suban ahí al... Profe, yo tengo una duda de la frontal, ¿de dónde saco las medidas para los puntos? Ay, Dios. Ay, Dios, esa pregunta a estas alturas, yo creo que deja claro que mira, eso está peligroso. A mí este tipo de digamos, de manera de aprender, no me parece que uno no aprenda. Me parece es que de pronto no practican o yo no sé qué puede estar pasando, porque si usted me dice cómo va a pasar las medidas acá, quiere decir que no entiende el concepto que hemos visto durante todo el semestre. ¿Cómo pasó las medidas acá? ¿De dónde pasó estas medidas a superior? El auxiliar 2. Por eso, entonces, ¿de dónde pasarían las medidas aquí a frontal? ¿Mm? ¿De la 1? De la 1, sí. O sea, entonces aquí lo que va a hacer es tomar las medidas que hay de aquí hasta acá y esa la va a colocar de aquí hasta acá. Sí, o sea, eso es un concepto que yo debería tener muy claro, lo de las vistas anexas. Y estas son anexas. Entonces yo las medidas acá las voy a pasar de la vista anexa. Primero tengo que proyectar. Entonces primero pues yo voy a hacer unas proyecciones de los puntos, que es lo que hemos hecho. Entonces voy a proyectar. Hacer estas proyecciones, sí. Pues aquí ya está hecha la del punto B, debe ser coincidente, ya está hecha la del punto S, bueno, esa no me interesa.
empiezo a bajar los puntos, bueno, el O' no me interesa tanto, los puntos de los vértices más que todos, ¿sí? B7, B10, ¿sí? B1, todos. Entonces tomo la distancia que hay de aquí hasta el 10, de aquí hasta el 11, de aquí hasta el 9, y esa distancia la voy a tomar acá. Ahorita mientras ustedes hacen el otro, yo voy a terminar este, para trazar de una vez cómo queda el corte. Bueno.
Bueno, voy a terminar este. Si, bueno, si ustedes lo están terminando, pues igual terminarlo para subirlo. Si le pueden tomar un pantallazo a esto de pronto para que lo tengan en cuenta y lo vayan construyendo. O les puedo enviar un archivito. Espero les envío esto en un archivo más bien. Carajo, está en uno solo. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuál era? Pero eso sí no lo puedo operar. Bueno, ahí se los envío igual para que lo... Dice problema 92, construir el plan correcto, construir un siguiente que sería el ejercicio 2, están las medias. Mientras yo termino el otro, ¿listo? Entonces ahí queda en la carpeta de Teams. Voy a terminar este como para que vean cómo se ve el corte aquí en esta. Y quedará pendiente pues ya pasarlo a frontal. Bueno, esto no debe quedar así, ¿no? Es que, pues como yo hice esto de carrerón, como que debe quedar. Pero igual también depende de esta 4. Bueno. Debe quedar como así.
11 y 9.
Bueno, debe quedar algo así. Obviamente primero hay que pasar los puntos. Yo como que parece que estoy haciendo al revés, pero no, o sea, como ya tenía trazada la curva, pues este 11 ¿dónde va? Este 11 va acá. Aquí. Y este sí está bien, 9, 8, sí. Entonces, es invisibles, realmente el 2 queda como el contorno. Aquí el 6 alcanza a quedar un poquito como el contorno, casi pegada a 7. Aquí 7, casi pegada así. Entonces, ahí está el contorno, o sea, oculta queda la 5, la 4 que queda también detrás de la B10 y la 3. Y aquí vuelve a aparecer 2. Entonces solo quedan ocultas realmente 3, 4 y 5, ¿sí? Que son los más alejados. Mire, 3, 4 y 5, los más alejados. Los visibles, pues todo esto, 10, 11, 9, 12, 8, 1, 2 alcanza incluso a ser visible, 2 sigue por la curva. Entonces, esos son los visibles. Ahora vamos a trazar el corte. Entonces, bueno, aquí ya tengo ya este punto de referencia, es acá, y este sí está bien acá. Este acá. Ahora voy a traer el punto B de corte. El punto B está sobre la arista. Vamos a estirar esto acá. Entonces el punto B de corte, entonces está cortando la lista 11 y la 9. Entonces voy a ir a la 11, colocar un punto de corte aquí. Y la 9 que sería acá. Listo. Ese sería el punto de corte sobre la lista BX. Ahora el punto de corte, voy a traer ese punto de corte D. Que sería este D, sería sobre la lista B12 y B8. Entonces 12 aquí. Y la 8, que debe ser esta. 8. Listo, ahora voy a traer ese punto de corte en E. El de E ya lo había pasado. El de F. Voy a pasarla esta con este color. El punto de corte F que corta la arista, o bueno, el elemento 2 y 6. Entonces ese punto de corte está sobre 2 y sobre
6 que está acá. Y ese punto de corte G estaría sobre las aristas que están ocultas, que sería la 3 y la 5. Es aquí 3 y aquí 5. Y el último punto de corte que tenemos es el de H, que estaría sobre la lista P4. Acá. Listo, ahí está la forma. Pues ahí yo veo la forma o la sección elíptica dibujada. Igual voy a dibujar la mano, voy a dibujar ese pedacito. Ese que si es una recta, pues lo dibujo fácil. Bueno, vamos a darle un espesor ahí. Creo que quedó transparente. Entonces va así y el resto lo voy a hacer con el trazo a mano. Entonces esto va, a ver, va así. Entonces va por acá. Aquí une este punto, aquí une este punto, une este punto, este y hasta acá. Bueno, este como que lo trace un poquito grueso. Y este va aquí a trazos porque va por detrás. Aquí a trazos. Y aquí pues vuelve y sale. Y ahí se mete atrás. ¿Listo? Queda un poquito grueso, pero así debería verse el corte ahí en esa vista. Sección cónica elipse. Sería terminar aquí abajo este. Recuerden, yo pasé los puntos después de haber dibujado la elipse porque yo pasé 4 puntos principales de la elipse, que era 10, 1, 7 y 4 y tracé la elipse. Pero es mejor pasar todos los puntos primero porque pues yo aquí tengo la facilidad de dibujar una elipse con el programa, pero ustedes tendrían que pasar todas las medidas y después sí unirlas y hacer. Ver cuáles son los puntos frontera. En este caso los puntos frontera son B6, B7, B2, B1, entonces todo lo que quede después de eso hacia allá, oculto, todo lo que quede después de eso alejado, visible, cercano, visible, perdón. Entonces así debería quedar ese dibujito ahí, esa sección cónica ahí. Bueno, entonces vamos a hacer el otro. Entonces les doy un espacio ahí para que lo dibujen. Para Vamos. pasar los puntos de la hipérbola, de la elipse, perdón. Sí. También es pasando los puntos de corte ahí. ¿Para pasarlos a frontal? Sí. Sí, exacto. O sea, aquí ya, pues como esto, a ver, ya aquí lo tengo en rojo. Pero voy a dibujar esta hipérbola en otro color. Esta elipse, perdón, me confundió. O sea, estos puntos de corte que yo había pasado acá, ¿cierto? Que ahora también me quedaron rojos. Entonces, ahora los voy a bajar a frontal. Entonces, ubico la proyección sobre cada uno de los punticos que yo pasé aquí. Entonces, lo ubico sobre el punto A, sobre el punto... Todos, sobre los puntos de corte. Estos ejercicios, la dificultad, digamos, en cuanto a la interpretación, solamente al principio, o sea, por ejemplo, ahorita en el que vamos a ver, pero el ejercicio es básicamente más como de cuidado, porque es que, imagínense, aquí son 12 puntos, ¿cierto? De los elementos, más la elipse 13, más los puntos de corte que pueden ser, mire, aquí, pues se pueden, si aquí eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí serían como 12, y tengo que bajar 12 más estos 12, 24, o sea, es más como de cuidado, ¿cierto? Porque si aquí usted ubica los punticos, traza los punticos acá,
y busca dónde van a cortar con las líneas acá, ¿cierto? Entonces usted aquí tiene trazada la línea de su elixir. Entonces, primero hace la elixir, ¿sí? Entonces, ahorita yo lo trato de terminar ahorita, mientras ustedes de pronto hacen el otro, hacer la elixir y pues baja el puntico de corte, entonces baja esos puntos de corte, a ver si puedo seleccionar uno. Sí, entonces baja el punto de corte y busca ese punto de corte donde toca la línea, ¿cierto? Donde toca en este caso la lista, por ejemplo, B6, entonces usted dice, ah, bueno, acá, te lo baja ahí. Vuelve a hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces, pero primero dibuja bien el cono y cuando ya esté bien dibujado, pues lo que hace es bajar los puntos y buscar dónde cortan con la línea. No tiene que tomar medidas. Las únicas medidas que tiene que tomar son las de hacer el cono, ¿sí? O sea, aquí pasa la medida de aquí de 10, acá. La medida de aquí a 11,9 la baja acá. Entonces, primero dibuja bien el cono y ya estos los que hace es como bajar la línea y buscar la proyección y buscar el corte.
Bueno, ¿de este hay alguna pregunta? ¿Lo están terminando? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Lo planteamos y les dejo un tiempo ahí como para que, digamos, lo analicen, porque pues realmente esto es lo que se va a evaluar de pronto desde el análisis que ustedes hacen de la construcción de una figura de este tipo. A ver, entonces, bueno, aquí, carajo, pero espere que me toca volverlo a plantear aquí, sin las medidas. Bueno, así se ve sin medidas, ¿listo? Bueno, entonces, nosotros para construir una figura de estas necesitamos, de acuerdo a lo que veíamos, yo estoy grabando, se me olvidó. Observación, sí estoy grabando. Bueno, entonces necesitamos determinar, por ejemplo, cómo está el eje, ¿sí? Entonces, el eje del cilindro. Y como sabemos que es un cilindro circular recto, pues entonces sabemos que la base está a 90. Entonces, si nosotros tenemos el eje en longitud real, la base va a estar ahí de filo y la base entonces la podemos definir, trazar. Y si nosotros hacemos una paralela a esa base, vamos a encontrar el tamaño real de la base. Bueno, este ejercicio tiene un enunciado que es un poco enredado, ¿sí? Me parece, porque, bueno, lo saqué de, yo lo voy a utilizar porque lo saqué de un problemario, pues no tan viejo, pero me parece que tiene un enredo aquí en el enunciado. Dice construir el símbolo circular recto. Entonces ya listo. De una vez nos dicen que es un cilindro. Voy a hacer aquí una capa nueva. Voy a trabajar en estas. Y voy a ocultar esto. Pues bueno, cilindro circular recto. Sencillo. Entonces voy a hacer aquí un cilindro de una base y una altura por... Bueno, no nos dicen nada, no nos dan ningún dato. Entonces nos dicen que es un cilindro así, circular, recto. ¿Qué dato me dicen para construirlo? Porque solo me dan el punto O. Entonces, bueno, voy a marcar aquí un puntico de lo que me dan ahí. Espere, a ver si lo puedo trazar acá. Bueno, ese punto lo voy a poner acá. Y lo voy a poner... Ahora no encuentro ninguno. Espere. Voy a... ¿Cuánto tiene de altura? Pero hagámoslo de una altura específica. Hagámoslo de 12 por 12 por 20. Para saber cuánto, dónde voy a ubicar este punto. Voy a poner un punto aquí en la mitad. Y luego ese punto lo voy a copiar de aquí y lo voy a bajar 20 unidades. Acá. Bueno, entonces, ¿qué veo ahí en ese dibujo? Entonces estoy viendo un cilindro y estos punticos me indican por dónde va el eje. Entonces por ahí va el eje, va por ahí. Ese es como el eje del cilindro. ¿Sí? Entonces yo necesito encontrar el eje en tamaño real, ¿sí? Verlo así en una vista donde yo pueda visualizarlo, bueno, por ejemplo acá. ¿Sí? Donde yo lo pueda visualizar y veo el eje, veo la base. Eso es lo que necesito. Generalmente esos ejercicios que nos dan acá, pues el cilindro nunca está ubicado con respecto al piso así. Generalmente está como girado en el espacio, entonces a veces lo giran así en el espacio. Espero lo giro un poquito acá. Es que espero que tiene el orto acá. Entonces lo giran en el espacio y lo giran también en ese sentido. Ouch, en este no, en el otro. Sí, entonces se ve así, como girado en el espacio.
Entonces, por eso es que en la vista frontal lo vamos a ver así, en la vista lateral así, en la vista superior así, porque él está girado como en el espacio. Entonces, por eso en las vistas principales nunca lo vamos a ver como el circulito acá y el de acá. Entonces, necesitamos unas vistas auxiliares para encontrar esas vistas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera encontrar el tamaño del eje, le trazaría una paralela aquí al eje, ¿cierto? Una paralela. Y ahí encontraría el tamaño real del eje y allá podría dibujar la base como filo y encontrar pues lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces, en este caso, el cilindro está girado en el espacio. Eso es lo que hay que entender. Pero entonces aquí, ¿qué es lo único que me dan? Solamente un punto O', que sería uno de los centros de la base. Me dicen que el punto O' se encuentra en el centro de la base. El cilindro se encuentra truncado por un plano horizontal que pasa por, o sea, él tiene un corte en la parte de arriba. Y para construirlo me dicen que la línea AB se encuentra en el plano de la tapa superior y el punto O sobre la directriz de la base. Este es de pronto lo que es enredado, me parece que no es claro, ¿sí? Porque, digamos, la base en este caso, la directriz, la base, ¿cuál es la base? La base son los círculos, ¿sí? Estos círculos, ¿sí? Esta podría ser como interpretada como una tapa superior, esta como una base. Entonces ahí, digamos, lo enredado es que como que dicen que la línea B está sobre la tapa superior y el punto 1, la directriz, recuerden que la directriz es esta, la generatriz es la línea recta y la directriz es la curva. Dicen que está sobre la directriz en la base. Pero realmente la base, pues yo lo podría interpretar como que eso también es la base. O sea, digamos, si el cilindro está girado en el espacio, pues la base de ese cilindro, pues es un círculo. O sea, me están diciendo que el punto 1 está sobre la directriz, entonces está, digamos, acá. Voy a verlo aquí más grande. Ese es mi punto 1, ¿sí? Ese que yo tengo ahí seleccionado. Ese es un punto, o sea, está sobre la directriz. Y la línea AB es una línea que pasa así, ¿cierto? Entonces la línea pasa así. Bueno, obviamente sobre el, pero lo buscamos acá para que quede más fácil de ver. Entonces la línea 1, hay una línea que pasa así, por acá. Vamos aquí en la parte de arriba. Pues lo que entiendo es que de ese ejercicio, 20, aplicar. Pasó 20. Entonces la línea pasa así, pasa por la tapa, por la parte de arriba, ¿sí? Entonces, algo que ustedes deben tener claro en descriptiva, o ya deberían tener claro, es cómo ustedes pueden ver esta tapa de filo, ¿cierto? Entonces, o un plano de filo, o sea, lo que hay que tener, porque eso es un plano, ese círculo es un plano, eso es un plano. Entonces, ¿cómo pueden ver un plano de filo? Ustedes ya deberían tener claro que para ver un plano de filo, ustedes necesitan ver una línea del plano, ¿sí? Como punto. Entonces, si yo veo una línea del plano, o sea, una línea que esté contenida dentro del plano como punto, si yo la veo como punto, ahí voy a ver el filo del plano. Entonces, mire, por ejemplo, acá, si yo busco esa línea, ¿listo? Verla como punto, ¿sí ven? Ahí la voy a ver como punto. Mira, ahí está la línea y esta línea, ¿sí? Y la veo, busco verla como punto. Mira, ahí la estoy tratando de ver como punto. Ahí en ese punto, bueno, acá es que tiene unas, este mouse, a veces se le va la mano en precisión. Sí, entonces eso. El concepto es que si yo veo una línea que está contenida que es que pase por el plano, la veo como punto, ahí yo voy a ver el filo del plano, ¿sí? Entonces, en este ejercicio me dan la línea AB, me dan el punto O', que me dicen que el punto O' está en el centro de la base, o sea, o sea, por ahí va a pasar el eje, y me dan el punto 1, que es este punto de la directriz, que va por la directriz, ese punto 1 va por la directriz. Entonces ahí no puedo hacer mucho, no sé cómo va a ir el eje, no sé cómo va, dónde está el círculo de la directriz. Entonces, pues tengo que utilizar los elementos que me dan. Entonces, ¿qué me dan acá? Entonces, me dan la línea B completa, entonces, ¿qué debo hacer yo? Entonces yo digo, bueno, pues entonces yo voy a llevar esa línea B a una vista donde la vea como punto, ¿cierto? Y si yo veo esa línea ya como punto, entonces voy a ver el plano de filo. Entonces, eso es lo primero que hago. Entonces voy a sacar una auxiliar acá para encontrar la línea AB en longitud real. Entonces saco una auxiliar. Voy a dejar un espacio suficiente porque recuerden que como tengo que volver para construir el cilindro,
Entonces dejar un espacio acá, proyectar los puntos. Entonces este punto, voy a hacerlo así como en... Es proyectar el punto B. Yo voy a trabajar acá en mis cuadras para que me rinda un poquito más, pero yo pienso que ya esos conceptos de cómo proyectar ya deben estar muy claros. Entonces yo voy a proyectar el punto B allá, ¿cierto? Yo voy a proyectar el punto A acá, ¿sí? Voy a traer sí las escuadras para tomar las medidas. Entonces, bueno, aunque yo ya las tenía acá, ¿no? El punto B está a 1.5 y el punto A está a 3. Entonces, igual no las necesito, sí necesito las de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, el punto B está a 1.5 y el A a 3. Entonces aquí voy a hacer marcar un puntico para el punto, el que está a 1.5. Y aquí voy a marcar para el que está a 3. Listo, entonces ahí ya tengo la línea A, la línea B, va a ir por ahí y ahí voy a encontrar la longitud real de la línea. Listo, ahí tengo AB en longitud real. AB en LR, ¿cierto? En longitud real. Esa es línea AB en longitud real. Bueno, entonces ahora, para ver esa línea de punto, pues, ¿qué debo trazar? Una perpendicular. ¿Para dónde voy a sacar esa perpendicular? Bueno, voy a sacarla para este lado, igual da lo mismo. El ejercicio me queda igual. Yo la podría sacar para este lado. ¿Sí? Puedo sacarla para este lado. O puedo sacarla para este lado. Igual. Me da lo mismo. ¿Sí? Lo único, pues, que por aquí como que voy a ocupar mucho espacio. O sea, se regalía por acá. Entonces voy a sacarla por este espacio para que no me ocupe tanto. Para este lado, para que no me ocupe tanto espacio. Voy a proyectar AB. ¿Sí? Te voy a hacer esa proyección. Y la distancia, bueno, la tengo acá. De aquí hasta allá hay 58, perdón. ¿Sí? 58. Entonces 58, esa es la distancia que voy a pasar acá. Ahí. Bueno, 58. $55, 58. Ese sería BA como punto. Entonces ahí estoy viendo la línea BA como punto. ¿Listo? Entonces se supone que cuando yo veo la línea BA como punto, en esa vista yo voy a ver el plano, o sea, la base, ¿cierto? La base esta yo la voy a ver de filo. Cuando yo vea esta línea como punto, la base la voy a ver de filo. Mira, aquí se me queda perfecto. La base la voy a ver de filo. Cuando yo vea la línea AB como punto. Entonces, aquí va a pasar la base. Pero entonces, como no sé cómo va a pasar la base, entonces necesito pasar los otros puntos. Yo no,
yo aquí estoy sacando hasta ahora, mire, esta superior, auxiliar 1, o sea, tengo un auxiliar 1 acá, auxiliar 1. Y aquí tengo una auxiliar 1, auxiliar 2. Pero voy a estirarlo un poquito porque me imagino que necesito más espacio. Auxiliar 2 acá. Entonces, si alguien se pregunta cómo pasé la distancia de este de acá, pues de la anexa, ¿no? De la superior, auxiliar 1 es la adyacente, auxiliar 2 es la anexa. Entonces, ahora voy a tener el punto 1 y el punto, casi que son coincidentes. El punto 1 casi que coincide, no coincide, casi que con, mire aquí como coincide de acuerdo a la distancia, casi que coinciden ese punto 1 y el punto están casi que por la misma proyección. Las distancias, bueno, yo las tenía acá, entonces el punto 1 está a 4 y el punto O está a 6.5. Entonces el punto, sobre la misma proyección está el punto 1 y el punto O. Entonces a 4 y a 6.5. Entonces sobre esa misma proyección voy a poner un puntico aquí en 4. Acá. Un puntico en 4 y un punto en 6.5. 6.5 ahí. Entonces ahí está el punto O', acá. Y aquí está el punto 1. Listo. Ahora voy a proyectar esos puntos a la vista de allá. Listo, voy a proyectar el punto O y el punto 1. ¿Listo? Ahí. Punto O y el punto 1. Ahora sí voy a poner la otra escuadra acá porque esta escuadra, esta medida sí la necesito. Voy a poner la escuadra en esta vista. Alineada con este. Entonces, listo, voy a tomar la distancia del punto 1. El punto 1 está a 8.1. Entonces, el punto 1. 8.1. Ahí está el punto 1. Y el punto O' está 1, 2, 2.5, 2.6. 2.6 O'. Bueno. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Sí? ¿Para qué me sirven estos puntos que pasé? Porque si el punto 1 está sobre la directriz, ¿cierto? Este punto 1 está sobre la directriz, ¿sí? O sea, sobre la directriz que forma el cilindro. La línea AB está sobre esta base, ¿cierto? Sobre esta tapa, en este caso. Entonces, cuando yo estoy viendo esa línea como punto y yo veo el filo, ¿cierto? Yo veo ahí el filo, ese punto 1 pertenece a ese filo, ¿sí? O sea, él va, por aquí está la tapa, la línea AB y el punto 1, o sea, todo sobre el mismo filo. Entonces, aquí me sirve eso ¿para qué? Para trazar una línea que va a ir desde aquí hasta acá,
Entonces, va a ser la base del cilindro. O sea, por ahí va a ir el cilindro. ¿Y para qué me sirve el punto O'? Entonces, el punto O', ¿cómo debe estar ahí? Entonces, el punto O', si yo veo, aquí estoy viendo, mire, el punto 1, estoy viendo la línea AB y la base como filo. ¿Cómo va a ser el punto O' ahí? O sea, el punto O' va a estar perpendicular a la base. Entonces, este punto O' aquí, entonces yo voy a poner mi escuadra. Estos son como puros conceptos que yo ya pues, debo ir como teniendo claros en descriptiva. Porque el ejercicio no es que sea complicado. Entonces, mire, yo coloco, ubico la escuadra alineada con la base y formando un ángulo de 90 porque es un cilindro circular recto. Y voy a pasar este punto, ¿cierto? Por acá. Entonces, aquí esta línea que yo voy a trazar, esta línea es la línea del eje. Y de ahí. ¿Sí? Ese es el eje. Entonces, aquí está la base del filo y aquí está el eje. ¿Ya? Listo. Una vez que yo tengo esto, entonces ya puedo definir como cuál es el radio y cómo voy a definir el radio. Entonces, son como detallitos ahí que tiene esto. Se supone que este punto O que yo encuentro acá, este debería ser el punto O, porque si este es el punto O', pues ese es el punto O, ¿sí? El del eje. Ese es el eje O'. ¿Cómo está este eje acá? O sea, este eje, se supone que el eje en longitud real. ¿Por qué ese eje debe estar en longitud real? Porque estoy viendo la base como filo, pero voy a colocarle una cosita acá. ¿Listo? Entonces, ese eje está en longitud real. ¿Por qué? Porque veo la base como filo. ¿Sí? Entonces, cuando yo vea la base como filo, el eje va a estar en longitud real, en cualquier vista donde lo vea, ¿sí? En cualquiera. Entonces, si yo estoy viendo aquí la base de filo, este eje está en longitud real. ¿Qué quiere decir que este eje esté aquí en longitud real? Pues si el eje está aquí en longitud real, O', en esta vista anterior, ¿cómo debe estar esta línea con respecto a esta línea de referencia? Debe estar paralelo, ¿cierto? Entonces, mi eje en esta vista, voy a colocarle un color al eje diferente. Entonces, este va a ser el eje. Voy a ponerlo ¿en qué? En color ahí que se vea. Ay, pero pongámoslo en azul. Listo. Entonces, aquí este va a ser mi línea. ¿Sí? Entonces, para que aquí esté esta línea O', esté en longitud real, la línea O', aquí en esta vista debe estar paralela a esta línea de referencia para que aquí esté en longitud real. Son conceptos que debo tener muy claros de descriptiva. ¿Sí? Entonces, si aquí esta línea está en longitud real, aquí esta línea debe estar paralela. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, aquí esta línea debe estar paralela. ¿Para qué necesito o por qué necesito eso? Porque, a ver, yo aquí sé que si trazo una paralela, vista auxiliar paralela a la base, ¿cierto? Si yo trazo una vista auxiliar a la base, ¿cómo voy a ver el cilindro acá? Yo voy a ver la base, ¿sí? Circular en tamaño real. Aquí voy a ver el círculo. Y el eje O' va a ser la mitad de ese círculo, o sea, va a ser el centro. El centro pasa por la mitad. O sea, yo voy a proyectar esta línea acá, ¿sí? Aquí. Y aquí voy a encontrar el punto O' como punto. ¿Sí? O sea, la línea O' como punto la voy a ver acá y ese va a ser el centro de mi círculo. Pero, ¿dónde yo voy a ubicar ese punto O'? Pues aquí tengo la distancia, o sea, aquí esta distancia, se supone que si por aquí esta línea está en longitud real, esta línea O' va a pasar por acá, ¿cierto? Va a pasar paralela a esa línea de referencia. Entonces, la distancia que yo tengo de esta línea acá es la que yo voy a pasar acá. Entonces, acá voy a pasar esta línea acá con esa distancia. Entonces, de aquí hasta la línea hay 3.1. Entonces, voy a utilizar la otra escuadra para pasar esos 3.1.
1, 2, 3.1. Lo voy a acercar más para ponerlo bien en la mitad. 3.1. ¿Qué va a tener ahí? El eje O prima como punto, ¿sí? O sea, esta línea que está en la longitud real, le saco una perpendicular, pues aquí la voy a ver como punto. Y si yo veo aquí el punto, aquí voy a ver el radio el diámetro total del círculo. ¿Cuál va a ser el punto límite de ese círculo? Pues 1, porque si ustedes ven acá, ese punto 1 que yo tengo aquí arriba, ese punto 1, ¿sí? Ese punto 1 es el radio. Mira, aquí, de aquí hasta acá, ese es el radio. ¿Sí? De aquí del centro acá, ese punto 1 es el radio. Entonces, ese punto 1 me va a limitar por dónde va a ir el radio. Entonces, necesito pasar el punto 1, ¿sí? Pasar el punto 1. Voy a tomar la distancia aquí de 1. Acá hay casi 2.2. Entonces, voy a poner un puntico acá. Voy a poner ese punto acá a 2.2 casi. Ponerlo ahí en la mitad. Listo, ahí que voy a tener el punto 1. Y entonces, ¿qué es esto? Esto de aquí a acá. De aquí a acá. Un radio. El radio, ¿sí? Ese es el radio. Entonces, ahí tengo el radio de la circunferencia que yo necesito trazar. Vamos a poner este colorcito. Ese es el radio. Entonces, ahí van a ubicar su compás. Acá, con centro acá. Acá, no, espera. Aquí, con centro acá, hasta allá. Y listo, ahí tenemos el radio de la... Listo, ahí ya tenemos ese radio. ¿Sí? Y aquí hacemos la división a partir de esta línea, cada 30 grados, sacamos las dos divisiones y ya sabemos hasta dónde va este círculo, empezamos a hacer la división y nos tenemos que devolver. ¿Qué puede ser lo que hace un ejercicio? Que pues nos toca hacer como 2 vistas de más, entonces aquí tengo que dibujar el cilindro, acá tengo que dibujarlo, aquí. O sea, es demorado, pero digamos el planteamiento en sí, pues está ahí, ya quedaría listo el ejercicio, ya no es sino devolvernos ya a hacer las divisiones, plantear ahí los puntos y ya. Hay un detallito acá que es con la segunda parte, donde está el enunciado. Dice, la segunda parte dice, el cilindro se encuentra truncado por un plano horizontal que pasa por O. Entonces, ¿qué significa eso? Que es truncado, o sea, que tiene un corte. Entonces, es un plano horizontal. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo este cilindro girado en el espacio, ¿cierto? Si lo tengo así girado, ¿sí? Así, en el espacio, ese está así. Y yo tengo un plano entonces yo tengo un plano. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que ese plano es horizontal, ¿cierto? El plano es horizontal. ¿Qué quiere decir horizontal? Pues que está todos los puntos a la misma altura del piso, o sea, es un plano así. ¿Y cómo es el corte? Entonces dice, el cilindro se encuentra truncado por un plano horizontal que pasa por O. O sea, entonces debo pasarlo por la mitad, ¿sí? Por el punto O. ¿Qué quiere decir? Que pasa por acá, por el punto que yo tengo definido que es el punto O. Entonces, ¿cómo va a ser ese corte? Así, ¿sí? Voy a quitarle como un pedacito al cilindro, como una esquina. Así voy a hacer ese corte. Entonces, ¿dónde ubico ese plano? Entonces, aquí yo voy a tener acá mi cilindro, ¿cierto? Aquí voy a tener el cilindro como de perfil, pero devolvemos estos puntos acá más o menos como para... Voy a devolver este y voy a devolver este como para saber hasta dónde va el cilindro. Listo, entonces el cilindro va a ir más o menos hasta acá y hasta acá.
Se va a hacer como el cilindro, un cilindro bastante ancho. Sí, ese es como aquí tengo el eje, este va a ser el cilindro de perfil, esta es la base. No puedo hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. O sea, ¿por qué? Porque esta segunda auxiliar, yo no puedo determinar cómo es un plano horizontal acá, porque esta es una segunda auxiliar. Aquí digamos, no puedo determinar dónde está el ancho, dónde está la altura, dónde está la profundidad. Entonces, ¿dónde debería trazar ese plano? Entonces, lo puedo trazar aquí. Entonces, yo aquí podría decir, bueno, el plano horizontal lo puedo trazar acá. ¿Sí? Porque aquí sé que, ¿por qué es horizontal este plano? Pues porque está todos los puntos a la misma altura. Entonces aquí lo voy a ver como la línea. ¿Dónde más también podría plantear ese plano horizontal? ¿Dónde lo podría trazar? ¿En qué otra vista? A ver si... ¿En qué otra vista podría plantear ese plano horizontal? Buenas. ¿En la auxiliar 1? Exacto, en la auxiliar 1, porque la auxiliar 1 es una vista de altura. Entonces, yo aquí también podría plantear ese plano horizontal. Entonces, aquí lo paso, como aquí encontré, bueno, igual yo aquí voy a bajar ahora, lo que pasa es que entonces tendría que hacer todo, construir todos los puntos para encontrarlo, pero igual tengo que hacerlo en los dos. ¿Dónde está O aquí? O está aquí, ¿se acuerdan? Aquí encontramos O, aquí devolvemos, no, O ¿dónde está? Pero devolvemos este O. O ese O que encontramos acá, lo vamos a devolver aquí. Aquí está ese punto O. Aquí. Y por ahí, entonces va a pasar este plano horizontal. Pues siempre lo doy a los mismos colores. Bueno, ese plano. Entonces, ¿por dónde va a pasar ese plano? Por acá. ¿Sí? Va a pasar por ahí. ¿O por qué es horizontal este plano en esta vista auxiliar? Porque esta es una vista de altura, acuérdense. Entonces aquí yo tengo el piso, ¿sí? Paralelo a la línea de referencia. Aquí está el matachito. Esta es una altura. Entonces, ese plano aquí se debe ver aquí de filo. ¿Dónde más lo voy a ver de filo? Acá, en la frontal, porque también es una vista de altura. Y listo, ya tendría resuelto el ejercicio. Ya haría lo mismo que en el otro. De pronto ese lo vemos mañana. O sea, lo terminamos mañana, igual, para ver cómo queda. Yo lo termino ahorita, si alcanzo. Para ver cómo se ve el corte, cómo se ve el corte aquí. ¿Cómo se va a ver el corte? Pues lo van a ver así como más o menos aquí, ¿sí? Así. Cuando yo haga el corte acá, voy a hacerle split. Este y este. Entonces, mire, el corte aquí va a quedar más o menos así, ¿sí? Como un pedacito. Voy a ver una media elipse ahí. Ese es el corte que yo debería ver. Entonces, por ejemplo, si ven, aquí entonces en esta vista, ¿cómo se ve ese plano de corte? Mire, así como una línea, es una vista de altura. ¿Cómo voy a ver el corte en frontal? Así, como una línea porque es una vista de altura. ¿Cómo voy a ver el corte en superior? Pues en superior más o menos se va a ver como así. ¿Sí? Así. ¿Listo? Pero entonces aquí lo complicado del ejercicio era, pues como no me dan ni el eje, no me decían ni cuánto mide el radio, me dan unas indicaciones y de acuerdo a lo que yo conozco de escritura, pues bueno, yo podría hallarlo porque tengo unos elementos que me permiten a mí hallar la construcción o hacer la construcción. Entonces, ese sería el segundo ejercicio, ese sería el segundo, construcción superficies cilíndricas. Y igual, como vamos a hacerle corte, pues entonces si quieren suban dos partes, como decía su compañero, uno que sería superficies cilíndricas y luego la sección, porque ese ejercicio está dividido en dos partes, que es primero construir la superficie y después trazar el corte. Bueno, preguntitas de este. Voy a parar la grabación porque si no va a quedar muy largo.